Buenas tardes, mi nombre es John David Estrada, estudiante de la IU Digital de Antioquia, del curso de Biología. Este video es para explicar el ciclo celular de las células eucariotas y procariotas. El ciclo celular es una secuencia de acontecimientos que se dan. Acá en la imagen podemos ver dónde empieza, ¿sí? Cuáles son las fases y en sí lo que interviene dentro de la división de la célula eucariota. Como podemos ver, en la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas y enzimas y otras moléculas. De ahí seguimos a la fase S, donde duplica el DNA y proteínas asociadas, existentes ahora para las dos copias de la información de genética de la célula. En la fase G2, la estructura necesaria para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a condensarse. Y por último, llega la fase de la mitosis. La fase de la mitosis, donde se separan los dos juegos de cromosomas, o sea, vienen a salir las células hijas, y el citoplasma se divide. Y también se da la citocinesis. ¿Sí? Vamos a mirar algo. En esa parte que veíamos anteriormente de la mitosis se divide en varias fases, en varias fases. La primera, la interfase, donde el núcleo y la membrana nuclear se distinguen. El material genético está formado de cromatina. Eso lo veíamos dentro del curso. ¿Sí? Ahí podemos ver en la imagen. Ahora explicamos acá algo acerca de las fases. Por ejemplo, la interfase. ¿Por qué se le llama interfase? Porque está dividida en unas fases que se dan internamente en la célula. Por ejemplo, la fase G1. Podemos ver que se toman los nutrientes del ambiente y aumenta la célula de tamaño. Aumentan las organelas, los componentes citoplasmáticos y existe una intensa actividad bioquímica. En la fase S, como lo veíamos, es la fase de síntesis del ADN, el material genético se duplica y las histonas asociadas a él. Y en la fase G2, en la segunda fase, es la segunda fase de crecimiento. Se forman las estructuras necesarias para la mitosis, como los microtúbulos para el uso mitótico. Acá vamos a mirar algo. En la mitosis, ¿cierto? Que es la última fase, hay cuatro subfases que son profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Dentro del ciclo celular también hay una fase G0. En esta fase las células que están vivas y metabólicamente activas, pero no se duplican ni tampoco se dividen. Ahí podemos ver en la diapositiva algunos ejemplos como los del músculo cardíaco, de los ojos o del cerebro, que se quedan en esta fase durante toda su vida. Como veíamos en una imagen anterior, la mitosis, ¿cierto? Tiene cuatro fases, ¿cierto? En la división del núcleo en las células. Profase, metafase y anafase. Y telofase. Ahí podemos observar lo que pasa en la profase. Condensación de la cromatina hasta formar los cromosomas, el núcleo se desintegra, los citriolos se dirigen a los polos celulares, se rompe la membrana nuclear, formación del uso mitótico, uso invade región nuclear y se adhieren los micrótulos a los citocoros de los cromosomas. En la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase las cromatinas de cada cromosoma son separados en el centrómero y aladas por los microtúbulos hacia los polos. En la telofase reaparece la membrana celular, desaparece el uso mitótico, los cromosomas se descondensan y relajan, reaparece el nucleolo.
Ya en esta imagen podemos ver las diferencias entre en la división celular de una célula procariota que se hace por fisión binaria y una eucariota que es mucho más compleja. ¿Sí ven? La fisión binaria es la replicación del DNA, la segregación de los cromosomas y la citocinesis, que es la división de las células hijas. Bueno, esta es toda la explicación acerca del ciclo celular. Muchas gracias. Esto se obtiene como bibliografía o ciberbiografía de Wikipedia y Google. Muchas gracias.